Invitado, tema de análisis en este espacio de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, en nuestras 8 radioestaciones en Medellín y las subregiones de Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Occidente, y por supuesto nuestra señal internet. El doctor Carlos Alberto Ulloa nos acompaña hasta ahora en la radio pública del departamento. Doctor, un placer que esté con nosotros. ¿Cómo le va? Bien, muchísimas gracias por la invitación. El doctor Carlos Alberto Ulloa es integrante del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife Colombia. Él es médico cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, título de especialista en medicina del deporte y actividad física de la Universidad El Bosque. Se ha desempeñado como líder en la medicina del deporte en nuestro país y ha formado varios departamentos médicos de instituciones deportivas, además de hacer asesorías científicas a empresas líderes en el mercado del deporte y actividad física. Es miembro activo de la Comisión Médica de la Federación Colombiana de Fútbol, miembro de la Comisión Médica de la Confederación Suramericana de Fútbol Conmebol y médico oficial del ATP Tour de tenis. Doctor Ulloa, hay muchos temas para hablar con usted, los que tienen que ver con el deporte de alto rendimiento y por supuesto con lo que tiene que ver con la actividad física, que es en resumen de alguna manera la que el ciudadano a pie normalmente hace o debería hacer, ¿no? Sí, es lo ideal. Nosotros como seres humanos debemos tener movimiento, debemos realizar actividad física. Lastimosamente, las comodidades del mundo moderno, las ocupaciones han hecho que mucha de esta actividad física que antes era obligada en tiempo pasado, se ha dejado de hacer. ¿Cuáles son las diferencias en materia de preparación y alimentación entre el deportista de alto rendimiento, que llamamos profesional, y la persona que ocasionalmente practica deporte, o como hablábamos ahora, de esa necesidad que en este mundo moderno, cuando hay tanto sedentarismo, pues deberíamos tener algún tipo de práctica los ciudadanos del común? Bueno, obviamente los deportistas de alto rendimiento, su vida está involucrada permanentemente en la actividad física, entonces sus requerimientos energéticos y la cantidad de alimentos que deben consumir son muchísimo mayores que los que nosotros, que no hacemos actividad física 4, 5, 6 horas al día, requerimos consumir. Pero también hemos visto que a través del tiempo la gente ha dejado de hacer mucha actividad física, pero no ha bajado tampoco mucho el consumo de alimentos. Entonces este balance entre lo que se come y lo que se gasta no está en un equilibrio. Y por eso es que las tendencias a nivel mundial han aumentado en temas de obesidad y sobrepeso. La actividad física hoy, ¿qué tan importante es para el ser humano? Es primordial, ayuda a prevenir muchas enfermedades. Son enfermedades crónicas tipo diabetes, hipertensión, hipercolesterolemias. Todo esto a través de la actividad física y del deporte se pueden controlar y ayudar a disminuir estos niveles altos de estas enfermedades que van a largo plazo a producir algún daño importante en alguno de los órganos del cuerpo humano. Cuando estamos hablando de actividad física, ¿a qué nos referimos específicamente? Actividad física es poder realizar con el cuerpo cualquier movimiento organizado que haga que esté uno en equilibrio entre lo que consume y lo que gasta. Nosotros lo que llamamos actividad física es hacer cualquier ejercicio organizado, salir a correr, montar bicicleta, caminar de una forma activa. Ya cuando hablamos de deporte, obviamente ya hablamos de alguna disciplina y alguna actividad física, pero organizada, con unos juegos, con unas reglas, con unos implementos. Pero la actividad física simplemente es poner el cuerpo en movimiento, y así busca uno los beneficios para poder disminuir estas enfermedades de origen crónico. La caminada diaria, por ejemplo, de una persona hacia el transporte, en el caso de ciudades como Medellín, hacia la estación del metro, en el caso de Bogotá, hacia el Transmilenio, o hacia los portales, o en cualquier otro sistema de transporte, ¿sirve o no sirve en la medida que se vuelve, entre comillas, rutinario el 1,5 kilómetros que uno va de la casa a la estación? Bueno, lo importante es hacerlo frecuentemente como primera medida, no solamente realizar la actividad física una vez por semana, sino hacerlo por lo menos 3, 4 o 5 veces por semana. Y esta actividad física debe durar por lo menos 20 o 30 minutos. Obviamente, si yo vivo a una cuadra de la estación, pues no me va a servir como actividad física. Pero si estamos realizando 3, 4 kilómetros de caminata intensa, no como decimos nosotros vitrineando, sino caminando fuerte, rápido, esto nos va a ayudar como parte de la activación del cuerpo para buscar los beneficios de la actividad física como un protector para las enfermedades crónicas. ¿Cuáles enfermedades crónicas habla usted, doctor? Las enfermedades crónicas que se ayudan a prevenir a través de la actividad física son, por ejemplo, la diabetes,
las dislipidemias, que es cuando tiene uno el colesterol alto, los triglicéridos altos, la tensión arterial, las hiperuricemias, que es cuando tiene uno gota. Todas estas enfermedades a través de la actividad física pueden ayudar a controlarse. Obviamente hay que asistir al médico para los controles permanentes de estas enfermedades, pero cuando uno realiza actividad física protege de cierta manera el cuerpo para que produzca daño en algunos órganos. Cuando hablamos de actividad física, muchas personas practican deporte, ya sea como usted nos dijo, una vez a la semana. ¿Por qué no es recomendable que esa actividad física o esa práctica del deporte apenas sea una vez a la semana? Lo que pasa es que con una vez a la semana no logramos los niveles suficientes de quemar la energía y de activar los órganos del cuerpo para que produzca un beneficio a través de la actividad física como protector para estas enfermedades. Eso es como cuando uno pudiera solamente comer una vez al día. No es lo adecuado para el organismo. El organismo debe comer mínimo 3 veces, pero lo normal es que debamos hacer las 5 comidas, no abundantes, sino comidas pequeñas, para así poder mantener el organismo con energía permanente. Y lo mismo le pasa al ejercicio. No es concebible que una persona realice solamente el domingo una jornada de 8 de la mañana a 6 de la tarde de actividad física pensando que lo va a suplir durante toda la semana. Obviamente uno habla de acumulación de actividad física en la semana, pero no hay que hacerla toda en un solo día, sino fraccionarla en mínimo 4 o 5 días. ¿Hay un horario específico de beneficio por condiciones atmosféricas para la práctica deportiva o eso es un mito, doctor Ulloa? Hay personas que la actividad física los estimula y los pone mucho más activos. Entonces, estas personas deberían realizar la actividad física en horas de la mañana para que se mantengan despiertos y alerta durante todo el día. Pero hay personas que la actividad física les produce una relajación y una sensación de adormecimiento. Entonces, esas personas deberían hacerla en horas de la tarde o tarde-noche para que cuando terminen su actividad física y sientan ese relax de la actividad, de haber realizado la actividad física, puedan dormir plácidamente. Hay un asunto importante, es que cuando vemos un deportista profesional, antes de la actividad competitiva está en lo que llamamos nosotros calentamiento, ¿sí? Que es como habitualmente le decimos nosotros los que no somos deportistas de alto rendimiento. Qué tan importante es, no solamente para ese deportista de alto rendimiento, esa entrada en calor, sino para cualquiera de nosotros cuando deseamos hacer la caminada de los 3 kilómetros, cuando deseamos sacar la bicicleta 3 veces a la semana, o cuando deseamos hacer una práctica deportiva, ojalá que no sea de choque para no tener problemas de lesiones durante el tiempo recomendado por el profesional de la salud y el deporte. Bueno, parte de la actividad física es el calentamiento. Nosotros lo consideramos como parte fundamental del entrenamiento. No es como una actividad aparte, sino esa es la fase inicial del poder realizar un entrenamiento físico. Ya que ese calentamiento lo que va a estimular es el cuerpo para comenzar a activarlo, comenzar a mejorar la circulación, comenzar a que el corazón bombee mucha más sangre, que los pulmones reciban mucho más oxígeno, y poder activar este cuerpo para recibir esa carga fuerte de actividad deportiva o actividad física que va a realizar la persona durante la parte central, ya sea de su entrenamiento o de su competición. Y tan importante como el calentamiento es el enfriamiento. Al final de realizar el ejercicio, al final de realizar el partido, debemos también volver a la calma. Y volver a la calma es realizar una actividad también dirigida, que es un trote suave, o si estamos en el agua, una natación, una nadada suave, la cual nos va a llevar al organismo nuevamente a el estado de reposo ideal para poder recuperar el cuerpo de una manera adecuada. ¿Es lo que decimos estiramiento? Hace parte del calentamiento, sí, y hace parte del enfriamiento. Los estiramientos son movimientos que produce uno con las articulaciones, estirando, como su nombre lo dice, el músculo. ¿Qué produce ese estiramiento del músculo? Lo que trata es de elongar la fibra que ha estado contraída durante todo el momento de la actividad deportiva, y recuperar esa longitud anterior para que cuando volvamos a realizar una actividad física ese músculo no esté contracturado ni pegado, sino que pueda funcionar de una manera más adecuada. En noticias hemos visto que jugadores, incluso en los olímpicos, profesionales, en el calentamiento, estiramiento, han tenido problemas y salen de competencia. A uno como ciudadano en ese tipo de prácticas
le puede a uno suceder eso mismo y eso es una señal que le está dando el cuerpo a uno sobre algo que no está funcionando bien. Sí, realmente nosotros les damos siempre los consejos, uno de los consejos que le damos a nuestros pacientes durante la consulta de la evaluación precompetitiva que llamamos nosotros, que es una evaluación que hacemos para observar cómo está el estado actual de salud de un paciente y así proponerle tipos de actividad física que le convengan de una u otra manera según las patologías y las enfermedades y las dolencias que tenga. Una de las recomendaciones importantes que les hace es: si siente dolor, pare, disminuya y cese el entrenamiento o cese la actividad deportiva, porque no sabemos si puede estar causando mucho más daño. Es lo mismo que cuando uno va en el carro y se pincha, debe parar, no debe seguir andando el carro. Entonces el cuerpo, cuando siente un dolor, es lo mismo, debemos cesar la actividad deportiva, consultar a un profesional para que nos ayude y de esta manera poder volver a la actividad física de una manera segura. Bueno, hablemos de alimentación. Usted nos decía que hay que constantemente el metabolismo de alguna manera ponerlo a funcionar con las 5 o 6 comidas diarias, obviamente con el consejo pues de un profesional. La pregunta es, el profesional y el aficionado deben comer en igualdad de cantidad, incluso de tipos de alimentos. Bueno, las cantidades no serán las mismas porque los consumos calóricos, o sea, la cantidad de energía que se quema durante el trabajo físico no es la misma. No quema la misma gasolina un carro o un avión que un motor pequeño de una moto pequeña. Entonces, dependiendo de la cantidad de energía que uno queme, debe ser también la cantidad de energía que uno coma. ¿Cómo consigue uno esta energía con los alimentos? A través de los carbohidratos, a través de las proteínas y a través de los vegetales. Este balance lo debe hacer uno dependiendo, obviamente, de la cantidad de ejercicios que va a realizar uno. Y asimismo, uno va adquiriendo esa rutina y esa normalidad en la cantidad de alimentos ingeridos para poder no llevar el cuerpo a un desgaste mayor de lo que está consumiendo, que eso ya se llamaría fatiga y habría un problema, y tampoco comer más de lo que se está gastando, porque si no lo llevaría uno a un estado de obesidad. Hay alimentos que antes de la práctica deportiva no deberían ser parte, digamos, de la dieta, por decirlo así. Sí, realmente los carbohidratos con mucha grasa no se deben consumir antes de ninguna actividad deportiva. Las carnes rojas son de una digestión muy lenta, tampoco se deben consumir antes de una práctica deportiva por su tránsito intestinal y se demoran muchísimo en ser absorbidos todos los nutrientes. Y muchas veces tampoco nosotros recomendamos comer algunos vegetales que producen gases. Algunos de los vegetales verdes, sobre todo, producen mucho gas. Entonces, durante la práctica deportiva se va a sentir uno muy pesado y no va a poder realizarla de una manera adecuada. Importantísimo, aparte de la alimentación, la hidratación. Desde antes de comenzar a hacer la práctica deportiva, antes de comenzar a hacer el calentamiento, ya debe estar uno hidratándose. Sobre todo en climas calientes, donde hay zonas con mucha humedad. Entonces uno debe estar permanentemente hidratándose, tanto antes como durante la actividad deportiva y después de haber terminado el ejercicio físico. ¿Comer antes de la práctica deportiva con cuánta anticipación? Nosotros recomendamos comer entre 2 o 3 horas antes una comida, si es fuerte, llámese desayuno, llámese almuerzo o llámese una cena temprano si es que va a practicar una actividad física a las 9 o 10 de la noche. Pero antes, inclusive de comenzar cualquier deporte, nosotros recomendamos comer una fruta pequeña o un carbohidrato, que puede ser un ponqué o una galleta, que esto le va a ayudar a tener la suficiente energía para poder mantener el cuerpo activo durante toda la práctica. ¿La hidratación se diferencia dependiendo si uno es deportista de alto rendimiento o simplemente practicante común y corriente de actividad física? No, la hidratación sí es exactamente igual para todos. Los productos son los mismos, nosotros usamos los mismos hidratantes que usa la gente del común para hidratarse. Obviamente estos productos no deben tener ni energizantes, ni estimulantes y mucho menos alcohol. Y azúcar, en altas cantidades. Azúcar debe contener, porque estos carbohidratos que contiene el azúcar ayuda a mantenerse, primero ayuda a absorber mejor el agua y segundo le ayuda a dar un poco más de energía al cuerpo. En términos de cantidad, ¿eso es de litro
o litros en lo que significa la actividad física, doctor Ulloa? Bueno, cuando uno, antes de realizar la actividad física, nosotros le damos diasorbos, que se tomen más o menos entre 1 y 2 litros de líquido para hidratarse durante las 2 o 3 horas previas a comenzar el partido. Se los comienzan a tomar diasorbos hasta que comienza la actividad deportiva. Durante la actividad deportiva también se las vamos dando diasorbos, dependiendo del clima, dependiendo de la humedad, dependiendo de la temperatura, le vamos dando mayor o menor cantidad de líquido. Y al final de la actividad deportiva, nosotros en los deportistas de alto rendimiento los pesamos tanto antes de comenzar la actividad como al final, para que esta diferencia de peso entre el inicio y el final de la actividad deportiva la repongamos en líquido. Es tan notable que en el caso de deportistas de alto rendimiento pierdan peso en cuestión de un partido, que en el caso de fútbol dura 2 horas, en el caso de tenis, bueno, tenis puede durar 4 o 5 horas dependiendo pues el tipo de competición. Sí, cuando no se hidratan bien, pueden perder hasta 3 o 4 kilos de peso durante un partido de fútbol o durante un partido de tenis en condiciones de clima caluroso. Tipo Grand Slam, por ejemplo, que son a 3 de 5, por ejemplo, a 3 de 5 sets. Sí, son partidos muchas veces largos, son de 2 horas y media, 3 horas y media, los partidos normales. O pueden llegar a 4 o 5 horas. Yo vi una final de 6 horas de Djokovic con Nadal, eso fue en Australian Open hace 5 o 6 años. Sí, y han existido partidos de hasta 8 y 9 horas de duración. Esos pues ya son cosas excepcionales que se salen de lo normal. Entonces durante la práctica deportiva, cuando es tan prolongada, nosotros ya les damos algún tipo de suplementación. No les podemos dar en ese momento ni pasta, ni pollo, ni ninguna cosa para poderles dar comida. Entonces lo que hacemos es, mediante productos que son suplementos nutricionales, les ayudamos para recuperar toda esta energía que han gastado, la proteína que han perdido, los aminoácidos que han perdido, los carbohidratos que han perdido. Todo esto lo recuperamos también a través de productos de buena calidad, obviamente, que nos ayudan a recuperar mucha de esa energía perdida por los jugadores y de una manera muy rápida y de alta calidad. Nuestros oyentes que hasta ahora están en sintonía, y cuando lo escuchan ustedes las recomendaciones con seguridad el tema de actividad física, tienen con seguridad 2 preguntas. ¿Seré yo sedentario? La pregunta es a nuestros oyentes, ¿cuáles son las señales para nosotros identificar si somos o no sedentarios? Bueno, por desgracia la población sedentaria en este momento está alrededor del 80-85% según estudios hechos en Colombia. ¿Y cómo lo sabemos? Porque no realizamos actividad física por lo menos 3 o 4 veces por semana durante 20 o 30 minutos de forma continua. Cuando nosotros caminamos media hora todos los días, hace parte como si fuera actividad física. Pero si nosotros estamos totalmente quietos, nos transportamos, así sea en transporte público, pero no realizamos estas caminatas y vamos a un edificio de pisos altos y no utilizamos las escaleras sino el ascensor por comodidad, obviamente estamos disminuyendo la actividad física y eso nos hace aún mucho más sedentarios. Bueno, y la otra, ¿cómo se recupera uno? El ciudadano del común, luego de una práctica deportiva, usted nos hablaba ahora de fatiga, muchas veces decimos, estamos molidos. Al menos aquí en Antioquia se dice eso, y es cuando hay la práctica deportiva, pues uno termina adolorido, o al otro día después de levantarse, pues hay unos músculos que ni siquiera se pueden tocar. La pregunta es, ¿qué pasó allí, doctor Ulloa? Bueno, muchas veces cuando nosotros terminamos de hacer esta actividad física no hacemos el trabajo de recuperación, ese trabajo de enfriamiento, y ese es el que va a producir al día siguiente o a los 2 días un dolor que parece un molimiento, que no se puede uno ni mover de la cama, le cuesta cualquier movimiento poderlo realizar, y es por no haber hecho los trabajos de estiramiento y la recuperación activa. Nosotros lo llamamos recuperación activa, es después de unas horas de haber realizado la actividad física fuerte. Si uno, por ejemplo, jugó un partido de fútbol el domingo en la tarde, el lunes en la mañana debe moverse, debe hacer un poco de bicicleta o debe trotar un poco, y esto le va a ayudar a disminuir el dolor del molimiento.
También existen unas sustancias que son unos suplementos nutricionales que le ayudan a uno a recuperar, porque ¿qué es el dolor? El dolor es producto de la destrucción de las proteínas dentro del músculo. Entonces, si uno ayuda también al cuerpo recuperando estas proteínas y esos carbohidratos perdidos durante la actividad física, y lo recupera uno mediante unos suplementos, inmediatamente termina la actividad deportiva, obviamente va a disminuir esa probabilidad de presentar esos dolores. Nosotros lo llamamos dolor muscular tardío, que es un dolor que se presenta después de haber terminado la actividad deportiva. Bueno, alimentación. La alimentación en términos de actividad física para cualquiera de nosotros debe variar dependiendo de la edad. Sí, no requieren las mismas cantidades ni las mismas calidades de alimentos los niños, los bebés, los adultos y el adulto mayor. En la medida en que nosotros estamos aún en periodos de crecimiento, requerimos mucho más proteínas y mucho más alimentos de cierto tipo con nutrientes como las vitaminas, la leche, para poder hacer que estos huesos y estos músculos crezcan de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque nosotros producimos internamente la hormona de crecimiento, pero esta hormona necesita de los ladrillos, que son las proteínas y son los carbohidratos, para poder crear ese músculo nuevo y seguir o tratar de aumentar el tamaño tanto del hueso como de los músculos para crecer. Cuando llegamos a la edad adulta ya no requerimos de tanta cantidad de alimento y obviamente dependiendo de la cantidad de energía que quememos durante el día vamos a requerir la cantidad de alimentos también para consumir, porque puede pasar que nosotros llegamos a la edad adulta y comenzamos a aumentar de peso progresivamente porque disminuimos la cantidad de ejercicio que hacemos. Cuando estamos niños todos corremos, todos jugamos, todos hacemos de todo, pero en la medida en que vamos adquiriendo mayores responsabilidades, comenzamos a estudiar en la universidad, comenzamos a trabajar, vamos disminuyendo nuestra actividad física y esto hace que si comemos de la misma manera que comíamos antes, vamos a acumularla y vamos a aumentar el peso. Van a sobrar calorías. Sí, y cuando llegamos a la edad adulta mayor, llegamos a la vejez, también requerimos de unas ayudas nutricionales y unos alimentos especiales para poder nutrir de una manera adecuada al cuerpo, porque ya también el cuerpo no tolera algunos alimentos, entonces hay que variar esta alimentación. Hay un hecho importante y está relacionado con el historial físico que uno tiene, es decir, doctor Ulloa, si nuestros oyentes quieren rehacer su actividad deportiva, pero tuve problemas en las rodillas, el tema de los esguinces, el tema, soy proclive a los golpes o a las caídas por cualquier asunto, ¿ahí qué se le recomienda, digamos, a una persona cuando quizás tiene esa especie de antecedentes físicos y que ya no está para aguantar un partido de fútbol, que ya no está para una trotada larga? Ahí, ¿cuáles son las posibles soluciones entre ese beneficio de la actividad física y lo que tiene que ver de alguna manera con esa necesidad para que no aumente de peso, como usted nos decía, para mantener, digamos, un estado de salud estable? Sí, nosotros lo que recomendamos desde el punto de vista médico es realizar evaluaciones preparticipativas para la actividad deportiva o la actividad física. Nosotros debemos conocer cómo está el estado de salud de la persona para poder prescribirle el ejercicio y la actividad que puede realizar. Dependiendo del tipo de dolencias y el tipo de enfermedades que encontremos, son los deportes que vamos a recomendar. Deportes de impacto, que tienen saltos, que no tienen saltos, la natación, que es un deporte muy tranquilo en cuestión de impacto para las rodillas. Y completo. Y muy completo. Entonces, dependiendo de la cantidad de dolencias y de enfermedades que presente la persona, nosotros vamos a hacer unas recomendaciones. Y tampoco es concebible que simplemente uno le duele una rodilla y entonces debe suspender completamente la actividad física. No, lo que debe uno es cambiar la forma de hacer la actividad física por una que no le produzca daño, porque siempre vamos a tener beneficios de poder realizar actividad deportiva. Usted nos mencionaba ahora, ya para la parte final y las conclusiones de esta interesante charla, que en el último tiempo han aparecido los complementos nutricionales. ¿Qué papel están cumpliendo en la vida del deportista profesional? ¿Qué papel pueden cumplir en la vida del ciudadano de a pie esos complementos nutricionales? ¿Y cuál es la clave en términos de búsqueda frente a la gran oferta? Pero por supuesto siempre algunas veces generan dudas o se generan dudas de la gente. ¿Qué es lo que me sirve a mí para tomarme?
Sí, realmente nosotros lo que hacemos es que a través de la consulta médica y de la consulta nutricional vemos cuál es el estado también de nutrición del cuerpo y dependiendo de las necesidades de cada persona también le adecuamos las cargas de alimentos que deben tener y de las ayudas nutricionales. En deporte les llamamos ayudas ergogénicas que le van a ayudar al cuerpo a mantener mucho más activo y con una mejor disposición el cuerpo para resistir las grandes cargas de actividad física que realizan. Pero en la vida sedentaria también nosotros, en la vida sedentaria no, perdón, en la vida cotidiana, nosotros también requerimos de suplementación para algunas actividades deportivas y para la vida cotidiana, ya que nuestros alimentos muchas veces les faltan algunos porcentajes pequeños sobre algunas vitaminas, sobre algunas proteínas, y esto lo conseguimos a través de algunos suplementos nutricionales. Lo más importante cuando vamos a tomar un suplemento nutricional es cerciorarnos que sea una empresa seria, que lo salgan en un laboratorio adecuado, que tengan certificaciones nacionales e internacionales, que sean acreditados por el INVIMA, que es el que nos rige a nosotros en Colombia. Y obviamente para los deportistas también es muy importante no solamente que sea acreditado por el INVIMA y que sea certificado por esto, sino que también sea permitido para consumo de ellos por la regla mundial antidopaje, las cuales hay muchas sustancias que están prohibidas para los deportistas consumir. Entonces nosotros debemos cerciorarnos como médicos que nuestros deportistas no consuman suplementos nutricionales que contengan alguna sustancia prohibida dentro del Código Mundial de Dopaje. Dos últimas, cuando hay práctica deportiva entre personas que no son deportistas de alto rendimiento, hay unos que sudan más que otros o que otras. ¿Ese que el que sudó mucho fue el que más corrió o el que no sudó casi fue el que se quedó muy quieto, o ese factor de sudoración no corresponde estrictamente a la intensidad de la actividad física? Hay algunas personas que sudan mucho sin ninguna actividad. Obviamente hay que evaluarlo también médicamente porque existen algunas patologías, algunas enfermedades que producen sudoración. Entonces lo primero que debemos determinar es si esa sudoración es producto de alguna alteración como una enfermedad. Si no es producto de ninguna enfermedad, también existen algunas personas que tienen mayor cantidad de glándulas sudoríparas y lo que hacen es generar mucho más sudor que otras personas. Pero obviamente cuando nosotros realizamos actividad física intensa o fuerte, vamos a sudar. En el momento en que nosotros estamos realizando un ejercicio y no sudamos, el ejercicio es bastante suave. Cuando nosotros realizamos una actividad física y comenzamos a sudar mucho, el ejercicio ya está lo suficientemente intenso y hay que saber también medirlo porque no nos podemos tampoco, no el que más suda es el que mejor y el que más beneficio le saca a la actividad física y al deporte. Bueno, vamos a las conclusiones. ¿Por qué hacer práctica deportiva, doctor Ulloa? No solo la práctica deportiva, porque el deporte, aun cuando es una disciplina, es importante hacerlo, pero lo que necesitamos es hacer actividad física, ya sea deporte o simplemente cualquier actividad física. Es importante porque nos va a ayudar a mantener de una manera saludable el cuerpo, va a mantener activo todas nuestras articulaciones, va a mantener activos nuestros órganos vitales, el corazón, los pulmones, los riñones, porque nos va a mantener también de una manera, una sensación de confort, de una sensación de bienestar. Mentalmente nos va a mantener mucho más ocupados y nos va a ocupar una cosa muy importante que es el tiempo libre y no vamos a estar pensando o haciendo cosas que van en contra de la misma salud del cuerpo. Y nuestro amiga sedentaria hasta ahora, que por definición lo es frente a lo que hemos visto acá, ¿usted qué le diría? Lo primero es que debemos primero hacernos un autoexamen de conciencia, de saber si realmente estamos realizando algo de actividad, si estamos alimentándonos de una manera adecuada. Y con ese examen de autoconciencia ya uno comienza y ya tiene uno una partida inicial para poder tomar la decisión de comenzar a hacer una actividad deportiva o una actividad física. Para hacerla de una manera responsable debería comunicarse con su médico de confianza, el cual, si tiene o no tiene alguna enfermedad, le va a ayudar y le va a guiar para poder cómo comenzar esta actividad de una manera segura y no vaya tampoco a comprometer su vida. Y finalmente, ¿cuáles son esas enfermedades que combatimos de una muy buena manera con buena alimentación, con práctica deportiva y con la consulta profesionales? Todas estas enfermedades de origen crónico
que se benefician a través de la actividad física son la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia, inclusive enfermedades pulmonares, van a verse beneficiadas de poder nosotros realizar actividad física. Y el consejo que yo les doy es tengan una vida sana. La forma de tener una vida sana es teniendo hábitos de vida sana, y los hábitos de vida sana son alimentarse bien, hacer mucha actividad física, mantener ocupada la mente y tener el bienestar. Doctor Carlos Ulloa, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. El doctor Carlos Alberto Ulloa, integrante del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife Colombia, como dijimos, miembro activo de la Comisión Médica de la Federación Colombiana de Fútbol, de la Comisión Médica de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, médico cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, título especialista en medicina del deporte y de la actividad física de la Universidad del Bosque. Nuestro invitado, actividad física y deporte para todos nuestros oyentes en la radio pública del departamento de Antioquia.